Y yo los quiero invitar a que veamos un poco su biografía, que no parece ser demasiado límpida o transparente, translúcida, sino más bien difusa. Está Rodolfo Tailá, el diputado en línea, para charlar sobre este asunto que lo tiene bien estudiado. Rodolfo, ¿cómo te va? Buen día. Roberto Caballero te saluda aquí de la 530. ¿Cómo andas? ¿Qué tal, Roberto? Buen día ahí a toda la mesa. Gracias por llamar. No, un gusto hablar contigo y gracias por atendernos. ¿Quién es Luis Pasos? Bueno, Juan Alberto Paso, hoy por hoy... Juan Paso, perdón. Lo dije mal yo. Juan Paso. Exacto, Juan Alberto Paso, hasta ayer formaba parte del equipo de Luis Caputo. Era virtualmente el hombre fuerte del Ministerio de Economía, en términos de gestión cotidiana, en términos de medidas que de alguna manera simbolizan el gobierno de Milei, como por ejemplo la eliminación de una veintena de fideicomisos para sostener el precio del pan, para digamos que el pan no explote el precio, para víctimas de trata, digamos de cualquier cosa. Era el hombre que manejaba el Ministerio de Economía en el día a día. Íntimo amigo de Caputo de siempre, y tiene una historia particular, porque ahora ha sido designado el titular de la AFIP. Vamos a seguir diciéndole la AFIP así la gente entiende. El titular de la AFIP ha sido nombrado Paso como titular de la AFIP con una historia de abundantes hechos de evasión, fuga de dinero, ocultamiento de patrimonio, etcétera. Para tratar de hacer una síntesis de la trayectoria de este hombre, arrancaría con una causa penal por evasión agravada, es decir, por evadir mucha guita. Ajá. Hace aproximadamente 15 años, entre 10 y 15 años, fueron acusados por la jueza Arroyo Salgado de San Isidro, la jueza federal, de evasión agravada en el manejo de la firma Rapsodia. Rapsodia es una marca de ropa, creo que femenina solamente, sí. Muy conocida, muy famosa, que el dueño básicamente es Francisco de Narváez, o era en ese momento. El manejo, el CEO de Rapsodia era Juan Alberto Paso. Y fue llamado a declaración indagatoria por Arroyo Salgado, él, su esposa, Josefina Helguera Subermüller, la modelo en ese momento Sola Cunha, estaban todos metidos en la administración de Rapsodia. A partir de ese hecho empezamos a investigar un poquito y nos encontramos con con la clásica, ¿no? Mamushka de sociedades que suelen utilizar todas estas personas, todos estos sectores, y empezamos a ver que había innumerables sociedades constituidas en paraísos fiscales, como Panamá, por ejemplo, y un montón de sociedades en Miami, inscritas en Miami. Muchas de las cuales tenían que ver con Rapsodia Paraguay, Rapsodia Chile, Rapsodia Uruguay, todas constituidas en guaridas fiscales. Pero también encontramos que había sociedades a nombre, digamos, constituidas por Paso y su esposa, Helguera Subermüller, en donde pudimos encontrar que tenían departamentos en Miami a nombre de esta sociedad. Es decir, eran los dueños de inmuebles en Estados Unidos a través de sociedades, de una serie de sociedades que terminaban de alguna manera diluyendo o confundiendo acerca del verdadero titular de cada uno de esos bienes. Bueno, nosotros establecimos que por lo menos tenía 2 departamentos en Miami. Uh-huh. De hecho, nuestra primera investigación, que tiene 8 meses, fue seguida por Emilia Delfino, que es la que termina publicando una investigación mucho más vasta después, que inclusive alcanza a la esposa del diputado Ritondo, cuestiones que, digamos, fueron surgiendo de la propia investigación del periodismo. Pero arrancamos con ese hecho que Paso va a ser el próximo titular de la FIP, un tipo que es un evasor serial, un jugador serial, porque obviamente que no solo el episodio de Rapsodia, pero ese es por ahí
significativo en términos judiciales, estuvo a punto de ir en cana. La causa después se terminó diluyendo, no sabemos todavía si terminó definitivamente, pero como todas estas cosas con tipos poderosos y de plata, la justicia terminó de alguna manera diluyendo la cuestión. Pasado el tiempo, y cuando su amigo Luis Caputo asume en el Ministerio de Finanzas de Macri, se lo lleva a trabajar con él. Cuando Caputo da el salto al Ministerio de Economía, lo pone en el lugar que a él le iba a generar, con el correr de los años, una tonelada de dinero. Lo pone en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Claro. Hasta ese momento no había, era funcionario de Macri, recordemos, hasta ese momento no había tenido mucho contacto con los seguros, lo empieza a tener a partir de este cargo, y bueno, como todos estos águilas, en términos de negocio financiero, de timba, de trampa, inmediatamente advierte que el sector del seguro en Argentina es, junto con los bancos privados, del sector privado, el que más inversiones hace en distintos instrumentos. Uno de los principales instrumentos que compran las compañías de seguros son los títulos públicos, pues tiene mucha disponibilidad de plata, y esto lo advirtió Paso y empezó a hacer negocios, y digamos, empezó a juntar el know-how, los contactos, que le significó ser superintendente, para luego, una vez terminado el gobierno de Macri, aprovechó esos contactos que le había facilitado el Estado, el conocimiento del tema que le había proporcionado el propio Estado, para irse a la actividad privada y empezar a hacer negocios desde el sector privado con los aseguradores. Uno de esos negocios se llama Invernea, uno de los negocios más grandes se llama Invernea, que es un fideicomiso de compra y venta de carne. En un momento llegó a tener algo así como 5.000 toneladas de carne disponibles. Cuando nosotros hicimos la investigación a principios de año, tenía alrededor de 5.000 toneladas de carne en el fideicomiso, con lo cual se convirtió en un actor importante en el mercado de la carne, ganadero. Bueno, ¿qué es lo primero que hace? Cuando lo llama Caputo para esta gestión de Milei, bueno, hace un impasse en su gestión de Invernea, va al Ministerio de Finanzas, ¿y qué se pone a manejar? El fideicomiso de la carne. Bueno. En el Ministerio de Economía. Es decir, cada uno de los temas en donde se mete Paso, hay un negocio atrás en donde seguramente está él o está Caputo. Bueno, en este caso estaba él, el fideicomiso de la carne, que empezó que también fue desmantelado con todo este verso de la libre competencia. Bueno, Paso, aprovechando todo lo que la formación que le dio el Estado en este tema, bueno, lo está aprovechando para llenarse de plata, para obviamente establecer negociaciones incompatibles de la función pública, porque básicamente se dedican a eso, a hacer negocios. Nadie puede pensar que Luis Caputo y Luis Paso vinieron a hacer patria o porque tienen vocación de servicio. Lo único que tienen vocación es de llenarse de guita, y si es posible sin laburar, con timba y demás. Y el último datito de Paso, en una maraña de cosas que hay sobre él y que son muy difíciles de contar en radio, el último dato es, luego de la Superintendencia de Seguros, antes de la Superintendencia de Seguros, donde lo mandó Caputo lo había mandado a la UIF, como un hombre de él en la UIF, la famosa UIF de Federici y Talerico. Sí, sí. ¿Por qué va a la UIF? Bueno, porque es muy amigo de Federici. Los hijos de Federici, el hermano de Federici, el hermano de Federici, la cuñada de Federici, no sé si no es la esposa de Federici, todos laburaban en Invernea. Hay un entramado de apellidos, de los apellidos de los propios en esa compañía. Entonces, antes, en aquel momento, en el gobierno de Macri, Caputo lo envía a la UIF. ¿Y qué hizo en la UIF? ¿A qué se dedicó Luis Alberto Paso en la UIF? En su oficina de la UIF, exclusivamente a llevar el tema la ruta del dinero K. O sea, estuvo ahí un año y pico
lo único que buscaba era tratar de encontrarle mierda a los compañeros, fundamentalmente a Cristina, básicamente. Los 2 primeros años de gestión de la Unidad de Información Financiera durante el macrismo se dedicaron exclusivamente a 2 temas. Los narcos pasaban, los bancos lavaban, pero la UIF estaba emperrada en Milagro Sala y en Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Eran los 2 únicos temas que manejaba la UIF durante los 2 primeros años, con ese desesperado intento por meter preso a medio mundo. Bueno, el encargado del asunto, la ruta del Guiderocá, desde donde salieron, acuérdense, los aprietes a Lázaro Báez de la AFI, mandándole abogados, las operaciones a cielo abierto que hacían en animales muertos a la noche, bueno, todo ese despelote que significó en la causa de Lázaro Báez, la detención, fue generada desde la UIF de Federici y Talerico, con la inestimable colaboración de Juan Alberto Paso, que yo también calculo que en ese momento también era un poco jefe de ellos, como te digo, porque es un empresario en donde, por ejemplo, todos los Federici laburaban para él. Claro. Bueno, este es el señor fugador, evasor, corrupto, que va a ser ahora el encargado de combatir la evasión en Argentina, digamos. Bueno, ahora, Rodolfo, una perfecta alegoría del gobierno de Milei. Rodolfo, ¿qué tal? Marco Citadini te saluda, ¿cómo andás? La pregunta es, primero, porque lo vimos pasar, obviamente no terminó de asumir, por Cancillería. La semana pasada había sido anunciado que tomaba un cargo en Cancillería y finalmente desembarca en la ex AFIP, en Arca. Tengo 2 preguntas en relación con esto. Si esto es que efectivamente Luis Caputo comienza a tomar cada vez más áreas del gobierno, uno puede pensar en Cancillería y también en la agencia recaudadora, y si no se abre nuevamente un periodo parecido a ese que vos describís de persecución política utilizando estos organismos. Sí, no sé por qué no fue a Cancillería. Igual a Cancillería va otro peor. O sea, sí, fue Kirno, ¿no? Pablo Kirno, otro delincuente. O sea, básicamente un hijo de P, en realidad de Morgan, un hijo de la JP Morgan. Claro, es un hijo de JP Morgan, como casi todo el gabinete económico, como todo el gobierno de Macri, digamos, ¿no? Ese es el negocio que vienen a hacer. Vienen a endeudar el país, básicamente, porque los que ganan con la deuda del país son sus jefes. Son JP Morgan, y bueno, el Deutsche Bank y toda esa rupla. Pero no lo sé por qué va ahí. Y lo de la persecución, bueno, me parece que está cada vez más claro. Le está agarrando el síndrome de Macri, que cada vez que se generaba algún problema en su gestión, aparecían las indagatorias, las detenciones. ¿Se están preparando para perseguir al kirchnerismo o al peronismo? Bueno, a ver, las personas que están dando vuelta alrededor del gobierno de Milei son las mismas que del gobierno de Macri. Si bien en justicia, que era de donde un poco también se manejaban esos hilos, los personajes no son los mismos, pero evidentemente la vocación, la voluntad parece que está. En el acto de Plaza de Parque Lezama hace 3 meses, 4 meses, el acto en donde casi llenan el anfiteatro. Bueno, ahí hubo una escena fascista muy muy explícita, ¿no? La masa, se le podría decir masa, ahí a los que estaban participando, alrededor de 5.000 personas, le gritaban a su líder: cárcel para Cristina, cárcel para Cristina. Sí, claro. Era surrealista. Y el líder, desde el escenario, habló de teléfono para los jueces, señores. Bueno, ya había empezado a hablar de estas cosas. O sea, claramente me parece que se viene una etapa en donde, ante las dificultades de gestión, van a empezar a aparecer cada vez más noticias respecto de temas judiciales. La verdad que está muy claro esta semana, ¿no? Cada vez que se generaba una movida alrededor de Cristina, apareció la causa. Si no hay... La de memorándum, la de las declaraciones juradas, toda una serie de bochornos, pero es lo que está pasando efectivamente hoy. Si no hay panda, el escándalo sería. Rodolfo, te agradezco mucho este tiempito en la 530, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, Roberto, déjame
Dejarme solamente cerrar con mi agradecimiento eterno a Héctor Recalde por por todos los años que viví al lado de él. Y bueno, seguro que ya se habló de él, no lo pude escuchar, pero sé que está en Nati algo ahí, así que seguramente... Ahora, Rodo. Ahora viene nuestro homenaje. Bueno. Ok, listo. No. Como puse ayer en algunas redes, eso fue un pedazo de historia del peronismo y bueno, lo quiero saludar. Dale, Rolfo, te mandamos un abrazo grande. Rolfo Tailade, Bueno. diputado nacional, nos contó quién es este personaje, Juan Paso, nuevo titular de la ex-AFIP, ahora llamada ARCA, y que viene con la ansiedad persecutoria de aquellos gobiernos a los que la gestión les va yendo en teoría bien, pero en la práctica muy mal. Y bueno, si no tenés pan, dale escándalo. Separamos cuando